Bueno, estábamos discutiendo las interfaces para el SMS, había presentado ThermoSpray y ahora quiero presentarles una primo hermana, perdón, habíamos presentado Particle Beam y ahora quiero presentarles una hermana que es ThermoSpray. Eh, ¿Se acuerdan que en Particle Beam lo que hacíamos era calentar una niebla de gotitas generada por el auxilio de una corriente de helio? En ThermoSpray lo que generamos es un spray haciendo pasar el caudal que viene del cromatógrafo líquido por una aguja finita y esa aguja metálica está en contacto con el bloque de calentamiento. Es decir, la muestra que viene del LC se calienta antes de generar el spray. O sea, con Particle Beam comparte el hecho de que se calienta. La diferencia es que en lugar de calentarse post generación del spray, se calienta antes de la generación del spray. La otra diferencia es que ese spray se pasa directamente a una cámara de ionización, que es una cámara de ionización especial que se llama de anillo de corona, donde se aprovecha la transferencia de carga desde compuestos salinos, fundamentalmente buffers que se le agregan a la fase móvil, hacia el analito. Una vez que el analito está cargado, se repele con un potencial eléctrico adecuado hacia el analizador de masa que estaría aquí arriba. Por supuesto, toda la interfaz está conectada a una bomba de vacío para eliminar las partículas de solvente vaporizado que no fueron ionizadas. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta interfaz ThermoSpray? Las mismas desventajas que tenían Particle Beam. Uno, tengo que calentar el flujo que viene del LLC y tengo que calentarlo bastante. Dos, toda la interfaz está conectada a vacío, por lo cual si quiero limpiar la interfase, tengo que romper las condiciones de vacío y volver a arrancar las bombas. Insisto en esto porque alcanzar las condiciones de alto vacío no es un hecho trivial. En general, una vez que el equipo entra en régimen de vacío, conviene mantenerlo así. No es fácil, no es algo que se hace en 10 minutos. Puede llevar horas alcanzar las condiciones operativas de alto vacío. Depende fundamentalmente de la configuración mecánica de las bombas. Insisto también en el hecho de cuán complejo puede ser limpiar la interfase, porque algo que no les dije es que las interfaces del SMS se ensucian mucho. Tengan en cuenta que en muchos casos necesitamos trabajar con soluciones acuosas de tipo buffer. Y el problema que vamos a tener es que todos esos depósitos salinos nos van a quedar en la interfase. Un comentario al margen es que los buffers que vamos a poder usar para un método LCMS no son los mismos buffers que utilizaríamos, por ejemplo, para un método común de HPLC, como fosfórico, fosfato diácido, sino que vamos a tener que usar eh, buffers, lo que llaman buffers volátiles. Por ejemplo, si uno quisiera alcanzar condiciones de pH 3, que antes habitualmente hacíamos con fosfórico, fosfato diácido, eso cuando desarrollo el método del SMS lo voy a hacer con ácido fórmico. ¿Por qué? Ácido fórmico tiene un pK-A alrededor de 4, no es tan fuerte como el fosfórico, pero me va a permitir acidificar el medio con la ventaja de que la mezcla formiato-fórmico es mucho más volátil que el fosfórico fosfato diácido. E insisto en eso porque todo lo que eventualmente sea salino y se volatilice y no sea ionizado me puede quedar pegado en las paredes internas de mi interfase. Eh, la interfase que hoy se usa como estándar, les diría, se llama Atmospheric Pressure Ionization o API, que no es otra cosa que Electrospray Ionization, trabajando a presión atmosférica. ¿Se acuerdan que en Electrospray Ionization lo que ocurría era la generación de una niebla por el pasaje del flujo que venía del cromatógrafo líquido? Esa aguja, la aguja donde se generaba la niebla, estaba conectada a una fuente de potencial aproximadamente de 4000 volts, que hacía que
en esa niebla ocurriera un proceso de ionización por colapso iónico de las partículas del spray, donde finalmente la carga que estaba en la fase acuosa era transferida al analito. Con un conjunto de electrodos, esas partículas ahora cargadas que están en una cámara que está a presión atmosférica se pueden dirigir a una zona que está a un vacío intermedio, aproximadamente a un bar, pero toda esta zona previa, donde ocurre la ionización y la formación de la niebla, está a presión atmosférica. Entonces, si bien acá hay un pequeño contacto a través de un agujerito con esta primera zona de vacío intermedio a un TOR, yo, si tengo que desarmar la interfase donde ocurre la niebla para limpiarla, puedo cerrar esto sin romper el vacío, abrir la compuerta que me permite el acceso a esta cámara, limpiar, por ejemplo, aplicando agua deionizada y un trapito, volver a cerrar y volver a abrir esta compuerta de forma tal que nunca apagué las bombas. Esta zona de vacío intermedio, donde esencialmente lo que estoy sacando son las partículas de la fase móvil volatilizadas, sigue un focalizador de las partículas ionizadas conectadas a una zona de vacío más alto, 10 a la menos 3 Torricellis, y después, por supuesto, pasa directamente a la zona de los analizadores de masa que sí están en condiciones de alto vacío, aproximadamente 10 a la menos 5 torr. Entonces, cuando vean API o Atmospheric Pressure Ionization, no es otra cosa que la interfaz ESI, Electro Spray Ionization, que habíamos discutido como una de las alternativas cuando analizamos las distintas fuentes de ionización en espectrometría de masa. Lo último que me queda comentarles es qué pasa con electroforesis capilar acoplada a espectrometría de masa. Ahí la cosa es muy sencilla. ¿Por qué? Porque electroforesis capilar tiene flujos bajísimos, del orden de microlitros por minuto, de forma tal que la interfase más común para acoplar un equipo de electroforesis capilar con un detector de masas es electrospray ionization. Y precisamente, fíjense que los problemas de eliminar la mayor parte de la fase móvil son muchísimo menores que en el S, precisamente porque el caudal de electroforesis capilar, por el tamaño de las columnas que se usan, que precisamente son capilares, es muchísimo más bajo. Otra vez, dudo mucho que en su vida se encuentren con un método SMS. Sí se van a encontrar seguro con equipos CGMS y es altamente probable que se encuentren con equipos tipo LCMS. Bueno, vamos a seguir con la discusión de algunos problemas.